بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que vamos a ver el día de hoy es el Shubha, que sería algo así traducido como la venta de mi porción o de mi mitad, y después vamos a ver un poco lo que es el alquiler, cómo se realiza dentro de la ley islámica. Bien, esto del Shubha, que sería como decíamos antes, se define como en una propiedad, un bien que tengamos compartido entre dos personas, no más, porque en el caso de más personas sería ya una sociedad, que después las vamos a ver. Cuando son solo dos personas, si yo decido vender mi mitad o mi porción, por ejemplo, yo tengo el 20% de una tierra y el otro 80% lo tiene otro, o cualquier tipo de fraccionamiento que tenga, pero sea compartido entre dos personas, yo decido vender mi parte a una tercera persona. Bien, eso vamos a ver en qué casos es válido, en qué casos se puede realizar este tipo de venta y bajo qué condiciones. Primero, una de las primeras condiciones, digamos, es que se trate de algo que es un tipo de propiedad, digamos, una propiedad compartida primero. Es decir, por ejemplo, en el caso de alquileres o de cosas que están dadas en concesión, demás, y bueno, no se puede. Tiene que ser algo sobre lo que soy dueño compartido con alguien más. Bien, como dijimos antes, tiene que ser entre dos personas, más de ellos ya se consideraría una, digamos, una sociedad y tiene otras condiciones y otras leyes. Y después, bueno, que debe ser claro que esto es un bien compartido, digamos, un bien común. Es decir, por ejemplo, si es un vecino o es por ser un hermano o ser, digamos, tener algún tipo de relación con esa persona, implica que supuestamente tenemos o no cierto derecho sobre tal cosa, eso no cuenta. Es una propiedad compartida, no otras suposiciones intermedias, como decíamos antes, vecino, hermano, primo, familiar, lo que fuese. Debemos tener la propiedad sobre ese bien, aunque sea en parte. Bien, ¿en qué casos se puede poner, digamos, en práctica esta venta de mi mitad o mi fracción? Bien, habíamos dicho primero en el caso de territorios, por ejemplo, una casa, un campo sembrado, un jardín frutal, digamos, cualquiera de esos bienes se puede realizar esta venta. Reiteramos, tiene que estar de acuerdo también la tercera parte. En este caso, no necesariamente si tenemos títulos de propiedad separados y demás. Después vamos a ver en qué casos sí o sí necesitamos eh, la conformidad de la otra parte. Bueno, por ejemplo, en el caso de los caminos, un corredor, por ejemplo, tenemos un terreno muy grande y en el medio hay un camino que comparto con el dueño del otro lado,
el siguiente campo o territorio. Es decir, ese camino no es ni de un dueño ni del otro, pero bueno, tampoco, como pasa muchas veces en nuestros países, ni es una ruta o un camino que es propiedad del Estado. Es decir, algo que está entre dos territorios. En ese caso, hace falta que el vecino, que comparte también la propiedad sobre ese camino o ese paso o ese corredor o lo que fuese, tiene que estar de acuerdo con que lo venda a otra persona. Si no está de acuerdo, no puedo vender mi parte. Lo mismo, bueno, con otros tipos de bienes muebles, digamos. Hasta ahora habíamos hablado de cosas inmuebles, es decir, terrenos, caminos, demás. ¿Qué pasa con el caso de bienes que son muebles? Por ejemplo, un auto, ropa, los mismos, el mobiliario de una casa, animales. Bueno, decimos yo poseo la mitad de este auto junto a mi hermano o junto a mi esposa, por ejemplo, somos dueños compartidos de este auto. En ese caso, la única forma en que puedo venderlo es con que la otra persona esté de acuerdo, es decir, en la venta. Digamos, si la otra persona no lo quiere compartir con alguien más que yo, es decir, con la persona que quiero vender, no se puede, digamos, no lo puedo hacer. O sea, tiene que estar satisfecho el segundo dueño o el dueño de la segunda mitad o la segunda parte de eso. Bien, en el caso de un territorio que ya fue dividido previamente, por ejemplo, frutal o lo que sea, ha sido fraccionado para su uso, o por ejemplo, era una casa, la dividieron en 3, 4 y no está claro cuál mitad era mía, cuáles partes eran mías, cuáles eran del otro. En ese caso no se puede, porque si es un territorio que no se puede dividir, por ejemplo, una fábrica, tengo una fábrica, quiero la mitad de la fábrica, y tiene una división con lo cual si hay un segundo socio o lo que fuese, no va a querer utilizar ese territorio o ese sector de la fábrica o lo que fuese de la casa para el fin que está, es decir, va a implicar que el hecho de que tome posesión pueda también a su vez, al tener mitad de ese lugar, utilizarlo otro fin que implique que yo termine perdiendo en mi mitad, digamos. Por ejemplo, la fábrica deja de funcionar, la casa deja de ser funcional, etcétera, digamos. En ese caso tampoco se puede hacer esta venta de mi parte, digamos. Hay condiciones, nuevamente, que tienen que ver también con el tipo de contrato y demás que se vaya a hacer, pero ya correría otro tipo de contrato o otro tipo de transacción que no es esta. Es decir, las condiciones en las que se da este contrato especial del Islam implican este tipo de leyes, este tipo de regulaciones. Es decir, entrará en otro tipo de regulación. Bien, el caso del alquiler. El alquiler, bueno, sabemos el alquiler es el entregar una propiedad o algo que está en mi propiedad a uso de alguien más a cambio de, por ejemplo, un dinero, o puede ser a veces por un trabajo, o puede ser por distintos tipos de precios, digamos, cosas que se ponga como parte del intercambio. Bien, ¿cómo se hace este alquiler? Bueno, es suficiente con que el dueño me diga te alquilo esto, esto, esto. Después vamos a ver con qué condiciones también tiene que poner. Pero en el dicho es suficiente que me lo diga que me va a alquilar y que me haga, por ejemplo, me permita tener acceso a utilizar esto que me está alquilando. Si yo digo acepto y, por ejemplo, me da las llaves de la casa, bueno, ya está concretado el alquiler, al menos de palabra. Hoy día normalmente siempre es mejor hacerlo todo de forma escrita para tener las cosas más claras, porque lamentablemente hoy día la palabra no tiene el mismo peso que tenía en algún otro momento de la historia. Hoy día la gente miente mucho, siempre lamentablemente es algo común, pero hoy día más que nunca
Hay que tener cuidado con esas cosas. Bien. Entonces, primero, las condiciones que tiene que tener algo que pueda ser alquilado. Primero, debe ser definido. Es decir, por ejemplo, te voy a alquilar esta habitación de mi casa. Y la habitación tiene que ser definida, no es que pueda decir una habitación de mi casa, con lo cual tiene 15 habitaciones y te estoy alquilando el baño, por ejemplo, no sé, o no es una habitación ni siquiera, es una parte de mi casa, por ejemplo, no. Tiene que estar definido, digamos, la parte que voy a alquilar dentro antes de que se concrete el alquiler. Normalmente también la persona que va a alquilar, sea la casa o sea algún otro tipo de bien, debe verlo, debe saber de qué se trata, qué es lo que estoy por alquilar, digamos. No basta con que me diga, digamos, sí, tengo una habitación de 1 por 1, o de 3 por 3, o de 15 por 15, en determinado lugar, bla, 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 bla. Es necesario que la persona vaya y lo vea antes de poder concretarse la transacción. Bien, lo siguiente es que no sea un bien que se consuma. Por ejemplo, te alquilo un pedazo de pan, imposible porque el pan se come, no es que lo puedo alquilar para reusarlo, digamos, no, eso no se puede. O frutas, digamos. O bueno, no sé, te alquilo un litro de nafta, por ejemplo, o de gasolina. No se puede porque eso se gasta. O sea, ¿cómo vas a alquilar algo que se consume, digamos? Bueno, las leyes del alquiler son las siguientes. Primero, bueno, como ya hemos dicho antes, de forma general con respecto a la mayoría de los contratos o, digamos, tipos de transacciones, una de las condiciones más generales era esta de que se hagan claros muchos de los términos. Por ejemplo, se defina el tiempo por el que se va a alquilar. En este caso es el tiempo. Es decir, te lo alquilo por 6 meses, por una semana, por un día, por 10 años. Bueno, todo eso tiene que estar dentro de el contrato o dentro de la misma transacción que se realiza, tiene que estar claro en el momento de realizarse la transacción. Bien, ahora si yo alquile una casa, por ejemplo, la use o no la use, eso ya es algo segundo. Es decir, si yo la alquilé, con lo cual tuve, digamos, la prioridad en el uso de esa casa, quiere decir que por más de que no lo haya usado, debo pagarle el alquiler, digamos. Bueno, no, la verdad es que lo alquilé, pero no lo usé nunca. Y bueno, es un problema tuyo porque si no, yo se lo hubiese alquilado a alguien más en cualquier caso. Pero bueno, no lo usó, con lo cual debe pagarlo porque se reservó al derecho del uso de esa propiedad durante el tiempo en que lo ha alquilado. Bien, el siguiente. Por ejemplo, una persona que alquila su fuerza de trabajo. Una persona, es parecido al anterior, pero bueno, en el caso de una persona, a mí se me contrata por un día para hacer tal o cual tarea, se me lleva de mi lugar, o sea, se me traslada, por ejemplo, tenemos que ir a este tal campo a juntar tal o cual frutos, con lo cual yo reservé o puse mi tiempo a disposición de esa persona para realizar esa tarea. Ahora, llegamos a el campo y me doy cuenta que los frutos, por ejemplo, no están, o las cosechas, no están lo suficientemente maduras o listas para ser recolectadas, digamos. Entonces, no hay trabajo, o sea, no puedo realizar el trabajo para el que fue contratado. Bueno, pero fui trasladado al lugar y mi tiempo fue tomado, con lo cual se me debe pagar. El problema no es del que ha sido alquilado como fuerza de trabajo, sino que el problema es de el contratante, digamos. Es decir, que en ese caso se le debe pagar a la persona sus derechos, digamos. En el caso del alquiler, si durante ese tiempo de alquilado sufre daños, por ejemplo una casa, dentro de lo que no sea el uso obvio, pero no, por ejemplo, si tiene daños, sufre daños, deben ser reparados. Por ejemplo, rompí las cañerías, rompí el techo, rompí las paredes o lo que fuese.
Eso dependiendo, ¿no? Porque a veces que siempre este tipo de condiciones, dependiendo del tipo de contrato, ¿no? En nuestros países a veces dentro de las condiciones del contrato dicen, bueno, las paredes, cañerías, todo eso van al propietario, no al inquilino, digamos. Eso está aclarado. Pero ahora, si no es así, no está aclarado en contratos, si es un acuerdo de palabra o entre dos personas, se debería, o sea, dentro de lo que es la ley islámica, la persona que utiliza y rompe o avería el lugar que utiliza, debe devolverlo en las mismas condiciones en que le fue entregado. Bien, si algo alquilado lo ponen como antes, como condiciones que solo la persona que alquila puede utilizarlo y no un tercero, no podemos subalquilarlo. Es decir, alquilé una casa y el inquilino me dice, entre las condiciones está que solo vos la utilices la casa. En ese caso no lo puedo subalquilar, está prohibido. Pero si el propietario nos dice que no hay problema, lo mismo con un auto, con lo que fuese, digamos, dice que no hay problema que se lo des a un tercero, nuevamente, en ese caso no hay problema, digamos, en que se realice ese tipo de alquiler. Bien, el último caso que vamos a ver, si por ejemplo se pone una plata en depósito o se da un tipo de dinero y no es, por ejemplo, en depósito como garantía, por algún daño, lo que fuese, digamos, es muy común que se pida una garantía o un depósito por esta cuestión de los daños que puede sufrir la casa. Bien, este dinero quedó, me voy a retirar de la casa, me tiene que ser de vuelta la cantidad que puse de depósito de garantía. Previamente, obviamente, se tiene que checar que todo lo que fue alquilado esté en las mismas condiciones en las que yo los entregué. Bueno, supongamos que se reduce de todo eso, no sé, los gastos o lo que hace a que se repare el bien alquilado al mismo estado en que estaba previo al alquiler. Terminamos de reducir ese dinero sobre el precio total, lo que es la garantía o demás. El siguiente dinero debe ser devuelto. En caso contrario, si este resto de dinero la persona pretende quedárselo, es considerado un tipo de usura, es decir, porque la plata estaba puesta en depósito en función de daños y demás garantías, no estaba puesto simplemente como un préstamo o por algo por el estilo. Esa plata debe ser devuelta, el sobrante, digamos, después de reducir los gastos de reparación. En caso contrario, va a ser considerado un tipo de usura. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta cuestión del alquiler. En la clase que viene vamos a seguir viendo algunos otros tipos de transacciones y leyes. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات